quiero que tenga en su mente hoy lo que significa lluvias de bendición. Cuando comenzamos el servicio, cuando usted viene a un culto, usted tiene que creer lo que Dios está haciendo. Lluvias de bendición va a ser tu lugar porque es un oasis para los que están sedientos. Lluvias de bendición es tu lugar porque encuentras una familia. Lluvias de bendición es tu lugar porque encuentras un lugar donde hay oportunidades de crecer espiritual y ministerialmente. Lluvias de bendición es tu lugar porque es la escuela que Dios te ha colocado para formarte. Lluvias de bendición es tu lugar porque es el lugar donde Dios te estableció. Lluvias de bendición es tu lugar. ¿Cuántos lo creen así? Comenzamos hoy una serie bien importante para todos los cristianos y para todos los que vamos a venir los martes. Y esta serie va a ser sobre la palabra. El mes de octubre no es el mes de las brujas, ni de las suegras, ni de los niños, ni de nada de eso. El mes de octubre es catalogado el mes de la palabra. Usted me dirá, ¿y por qué? No para los cristianos. El 31 de octubre fue el día en que se firmó, se estableció o se empezó la reforma. Porque Martín Lutero llegó y pegó las 96 tesis y ahí comienza ese proceso de reforma. Entonces, a partir de ese momento se establece el 31 de octubre como el día de la Biblia, el día de la palabra. Y para mí es fundamental que a partir de estos siguientes 5 martes que vamos a tener una experiencia, y el último martes vamos a tener una fiesta tremenda, vamos a hablar sobre la palabra. ¿Cuántos tienen palabra ahí? ¿Cuántos tienen palabra ahí? ¿Sí lo tiene? Muy bien. Quiero que busque por favor en su Biblia Marcos ya le voy a confirmar. Capítulo 4. Versículo 35. Marcos capítulo 4, versículo 35. Si lo tiene, dígame amén. Marcos capítulo 4 siempre lo voy a encontrar después de Marcos capítulo 3. Sí, es una profunda. ¿La tiene? ¿Usted sabe quién fue Marcos? ¿Quién sabe quién fue Marcos? ¿Discípulo de quién? ¿De quién? ¿De quién fue Marcos? Se cree y muchos dicen que Marcos fue discípulo de Jesús, pero no. Marcos no fue discípulo de Jesús. Fue inicialmente discípulo de Pedro y posteriormente trabajó con Pablo. Pero Marcos fue eso. Pero Marcos fue un investigador tremendo de los acontecimientos de Jesús. Y el versículo 35 muestra uno de los milagros más sorprendentes que los discípulos experimentaron y vivieron. Versículo 35, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca y habían con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaban. Y él estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal, y le despertaron y dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar, calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. ¿Cómo le dijo al mar? ¿Cómo le dijo? Calla y enmudece. Y le dijo y se hizo una gran bonanza. Amén y amén. Solamente quiero resaltar este versículo bíblico. Calla y enmudece. Le voy a leer varias versiones de este verso bíblico. El verso 39 dice, por ejemplo, palabra de Dios para todos. Entonces Jesús se levantó y regañó al viento y le ordenó al mar, cálmese, quieto. Y luego el viento se detuvo. En la Biblia, otra Biblia dice, por ejemplo, la versión libre dice así, que el Señor le dijo al viento que se calmara, cállese y estén quietas. Me gusta esto. Otra le dijo en la versión nueva traducción viviente, el Señor le dijo a las olas y al viento, silencio, cálmese. Dígale a alguien por favor, silencio, cálmese. Sí, dice otra versión, aquí tengo varias, el de las Américas dice, cálmese, sosiégate. Otra le dijo, cálmate,
Le dijo mucho cálmate en otras versiones. En otra versión le dice cállese, estén quietas. Y se calmaba al instante. ¿Cuántos creen en el poder de la palabra de Dios? ¿Cuántos lo creen así? Para usted, ¿qué es la palabra? ¿Qué significa la palabra de Dios? ¿Qué representa la palabra de Dios? Enseñanza. ¿Qué más puede representar la palabra de Dios? Osertación, la voz de Dios. ¿Qué más puede representar la palabra de Dios? Poder de Dios. Representa muchas cosas. Hace muchos años yo vi una serie, no sé si usted se acuerda de esa serie, se llamaba El Superhéroe Americano. Superhéroe Americano era una serie usted todavía no había nacido. Era una serie de un tipo en Estados Unidos que había recibido una cuestión de unos extraterrestres y él se colocó el uniforme. Cuando se colocaba el uniforme tenía poderes impresionantes, como Superman, más o menos. Volaba y eso. Lo divertido de la serie es que el manual de cómo se maneja el uniforme se le perdió. No lo tenía. Entonces él no sabía cómo manejar el uniforme. Entonces intentaba volar y se estrellaba. Intentaba lanzar rayos y lo que hacía era quemarse. Intentaba una cosa y toda la serie se daba en que él intentaba ayudar a la gente con sus poderes, pero sus poderes no los sabía manejar porque no tenía ¿qué? El manual. La palabra del Señor para nosotros es nuestro manual. ¿Cuántos lo creen así? Nuestro manual. Si usted no tiene el manual, ¿qué pasa? La palabra del Señor enseña al esposo cómo comportarse. Mira al esposo, por favor, si usted tiene un esposo, dígale, la palabra lo enseña. Cómo se comporta. Y la palabra también enseña cómo las esposas deben comportarse. Entonces digan, mira a la esposa, dígale, la palabra también lo enseña. La palabra enseña cómo los hijos deben actuar y cómo los padres también debemos actuar. La palabra del Señor habla de finanzas. La palabra del Señor habla de salud. La palabra del Señor habla sobre salud emocional. La palabra del Señor nos explica cómo llegar a la vida eterna y nos muestra el camino. ¿Y quién es el camino? Jesucristo. La palabra del Señor está todo. El cristiano que desconoce la palabra desconoce su manual de vida. Y estamos en un problema enorme que no quiero que usted caiga en esto. Que día tras día los cristianos podemos caer en algo que es terriblemente para crecer espiritualmente. Se cree en los estudios que el cristianismo en Colombia y en algunos países muy similares a Colombia, donde ha crecido numéricamente los cristianos, podemos llegar a caer en algo que se llama cristianos no practicantes. ¿Usted sabía eso? Es como cuando la gente era católica, no practicante. Usted es católico, si va a misa, no. Se va donde el cura y se confiesa, tampoco. Y cumple los mandamientos de los católicos, no. Entonces dicen, soy católico pero no practicante. Y así hay mucho evangélico hoy en día y mucho cristiano. ¿Qué es cristiano? No practicante. Entonces le gusta ir a los cultos porque cada día los cultos se vuelven bonitos y la gente escoge los cultos. Y hay iglesias impresionantemente bonitas aquí en Bogotá donde usted puede ir y dice, oiga, tremenda las luces, el humo, las pantallas, todo, wow. Y usted dice, qué bonito. Y cómo predica bonito el pastor. Y la gente se puede ir con eso a la semana y decir, me gusta, soy cristiano, gloria a Dios. Y quiero que oren por mí, me coloquen la mano y que todo salga bonito. No es ser cristiano, esto simplemente es los primeros pasitos. Y hay gente que se puede llevar 5 años, 10 años, 20 años, 50 años de ser cristiano y no conocer la palabra. Y yo conozco muchos cristianos que dependen su espiritualidad de los cultos. ¿Sabía usted eso? O sea, a culto están bien con Dios. Pero si por alguna razón dejan de venir a la iglesia, se enfrían. Porque su relación con Dios está dependiendo de la relación que tenga con el culto, con la iglesia, pero no con Dios. Y mi relación con Dios no puede depender de otra cosa, sino de Dios. ¿Cuántos lo creen así? El congregarse, la familia es fundamental, importante, y es un Dios, el que yo quiero buscar del Señor, lógicamente tengo la iglesia. Pero mi dependencia debe estar ¿en quién? En Dios. ¿A través de qué? La palabra. La palabra. Cuando yo fui niño, uno de los regalos más preciosos que mi papá me dio, yo me acuerdo, tenía 13 años y hace algunos
Aquí está, ya está aquí, está aquí. Yo comencé a predicar, y cuando yo comencé a predicar, mi papá me regaló una Biblia. Me la firmó y todo. Y había una canción cristiana hace muchos años que decía: yo tengo mi Biblia de oro, mi papi me la compró. Ya me gustaba, porque mi papá me la compró y me la firmó. Y era grande, y esa Biblia yo la rayé, la subrayé, pero era mi Biblia. Y en una época se conocía el cristiano que no se avergonzaba de Dios. ¿Por qué? Porque cargaba la Biblia. El problema es que fueron al extremo porque creían que con solo cargar la Biblia se mostraban que eran cristianos. Pero por lo menos la Biblia decía: este es un cristiano. Y cargaban la Biblia. Y a algunos no nos daba pena de cargar la Biblia, y más grande fuera la Biblia, hasta mejor. Y tengo mi Biblia y me llevo con la Biblia. Y la Biblia era un representante social de una distinción que a uno le decían: uno es cristiano porque tiene la Biblia y carga la Biblia. Pero hay gente que tiene la Biblia muy nueva. ¿Qué pasa con los que tienen la Biblia muy nueva? No la están usando. Y hay cristianos que tienen que llegar a su casa y agarrar la Biblia y empezar a golpearla para quitarle el polvo que tiene encima. Porque hace mucho tiempo no la usan. Y llegamos a un momento en que empezamos a usar la Biblia simplemente para ciertos momentos y no aprendemos. ¿Sabía usted que venimos nosotros de unas escuelas donde en cada culto nos pedían un versículo bíblico que aprender? Y nos exigían. No sé si usted se acuerda, algunos que son cristianos de hace muchos años, y habían cultos donde solamente le preguntaban a uno: dígame un versículo, dígame. Y todos los cultos teníamos que decir un mismo versículo. Y hay de aquellos que repetían los mismos versículos, o resultaban con Juan 3:16, o Génesis 1:1, o Juan 11:35. Diga un versículo bíblico. ¿Cuál? Jesús lloró. Y no se aprende Biblia, no se aprende palabra. Y el que no tenga palabra, pues no crece. Porque lo que lo sostiene a uno, ¿qué es? Jesús dijo esta verdad. Dijo, perdón la redundancia: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Imagínese usted un abogado que no sepa de leyes. ¿Será un buen abogado? Imagínese usted una persona que necesite conocer leyes para poder establecerlas. Un cristiano que no conoce leyes, lo único que tiene en su cabeza son mañas. Sí, yo conozco a muchos que son mañas. Entonces dice: no, yo le busco la protección a Dios, y antes de salir de la casa yo coloco la Biblia en el Salmo 91. Y la tengo ahí, y yo le coloco la mano encima a la Biblia. Yo siento algo y me voy feliz. Una maña. ¿Dónde sale eso en la Biblia? ¿Dónde el Señor enseña esas cosas? ¿Sí? Porque no tiene Biblia. Es más, ¿sabe qué es lo que más aprenden los cristianos hoy en día? Canciones. Oiga, para aprender canciones somos buenos, pero para aprender Biblia. Y no sé si a alguien le pasa aquí que cuando aprende Biblia: ay no, yo no me acuerdo, se me olvida. Es que tengo una memoria terrible para aprender Biblia, pero para aprender otras cosas, usted sabe a qué hora es la novela, usted sabe cuál es el protagonista de la novela, ahí se conoce una cantidad de cosas, se conoce, pero para Biblia no se conoce. Y poco a poco se empieza a restar importancia a la palabra. Y un cristiano que no tenga palabra tiene emoción. Y lo que lo sostiene a uno no es la emoción, lo que lo sostiene a uno es la palabra. Le voy a enseñar en esta noche lo importante de una palabra y lo que significa el poder de la palabra. Y quiero colocar lo que significa palabra para nosotros es Dios totalmente hablando, porque a mí me encanta esto. Y dice Juan 1:1: en el principio era el verbo. ¿El verbo qué es? Palabra. Y la palabra era Dios, y Dios era. En él fueron creadas todas las cosas, dice Colosenses. Dios es la palabra es Dios, y esa palabra, ¿cómo se llama? Jesús. Jesús es la palabra de Dios encarnada. Jesús es palabra completa, es la palabra de Dios como tal. Cuando Jesús desarrolla su ministerio, empieza a entender los que están alrededor de que él tenía poder ¿en qué? En sus palabras. ¿Recuerdan lo que yo acabo de leer?
La tormenta. En la tormenta Jesús dice, bueno, terminó de hacer una cantidad de milagros, la multiplicación, y de repente llega Jesús y dice, pasemos al otro lado. Los discípulos se subían en la embarcación, ellos eran expertos en mar, y de repente se levanta una tremenda tormenta. ¿Y Jesús qué estaba haciendo? Durmiendo. Jesús no tenía problema con la tormenta, porque ¿qué problema hay con Jesús? Jesús no iba a morir ahogado. Él sabía que iba a morir crucificado y que esa tormenta simplemente era una... Y los discípulos estaban ahí todos asustados, creyendo que se iban a morir ahí. Ellos no entendían quién estaba ahí y despertaron al Señor. Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? No sé si a usted le gusta que lo despierten, pero bueno, Jesús lo despertaron. Y cuando lo despertaron, se levantó Jesús y miró la tormenta, que era una terrible tormenta, tanto que para los marineros que estaban expertos ahí, como Pedro, Juan y algunos más que estaban ahí, que eran expertos en agua, eran expertos en navegar, ellos se asustaron y creyeron que se iban a morir. Y Jesús dio una orden. ¿Y cómo fue la orden? Calle, cálmese. Calla, detente. Dio una palabra. Y la palabra fue tan poderosa que detuvo la tormenta. Una palabra que detiene esto. Y entonces dicen, ¿quién es este que aún el mar y los vientos le obedecen? Yo quiero que entienda una cosa. Se ha entendido, se ha enseñado, y no sé si usted lo ha estudiado, que hay poder en las palabras. ¿Cuántos lo saben? Cada día salen estudios tremendos relacionados con lo que tiene que ver con el poder de las palabras. Hay poder, hay estudios que agarran la matica y le dicen a las maticas, eso fue un estudio científico, agarran dos maticas, las dos maticas en los mismos escenarios, con la misma agua, con el mismo sol a día, pero a una matica la maldecían y a la otra matica la bendecían. A una la matica le decía, qué matica tan bonita, qué matica tan linda, qué matica tan preciosa, y a la otra le decían, qué matita tan fea, qué matita tan horrible, y a la otra le decían, mi preciosa matita. Y a la otra la ofendían, y así era. Pero después de un tiempo que las dos recibían el mismo sol y las dos recibían la misma agua y la misma calefacción, todo era idéntico. La matita que había recibido palabras positivas creció y fue hermosa, y la otra matita se secó. Entonces, cuando empiezan a ver estas investigaciones, hay varias hoy en día expertos en el tema que enseñan y dicen que el poder de las palabras tienen tanto poder para crear cosas internamente y externamente que pueden empeorar enfermedades. Yo hace poco estaba leyendo sobre lo que hoy en día están haciendo con terapia de positivismo en personas que están sufriendo de cáncer terminal. Y que desde el primer momento de los diagnósticos iniciales, cuando le dicen usted tiene cáncer, inmediatamente empiezan a hacer un proceso terapéutico para que ellos no digan me voy a morir, ya no hay más salida, ya no hay esto, y empiezan a decir todos los pensamientos catastróficos que les pasa por la cabeza y empiezan a confesarlos, porque más lo confiesen, empoderan más a la enfermedad o potencializan la enfermedad. ¿Por qué? Porque el cuerpo entra en una predisposición impresionante, porque la palabra tiene un poder sugestivo tremendo en el cuerpo y en las personas. Se ha entendido psicológicamente que las palabras pueden afectar en el comportamiento de cualquiera. Las palabras de un padre y las palabras de una madre tuvieron que haber afectado positivo o negativamente en la vida de nosotros. Si usted tuvo un papá que le dijo, no sirves para nada, eres poca cosa, nunca lo vas a lograrlo, tú eres un error, yo no debí tenerte, tú eres hijo del panadero, y etcétera, cosas como esas. Si tuviste ese tipo de palabras, en el crecimiento te afectó en tu autoestima. Si tuviste una palabra equivocada de tu madre que no te quiso, que te aborreció, que tú eres lo peor, que mil cosas, inmediatamente te afectó a los hijos y a las hijas. Las palabras nos afectan. La Biblia lo explica, que es la maldición o la bendición de los padres. Tanto era que en el Antiguo Testamento usted va a encontrar episodios donde los hijos se peleaban por la bendición del padre, como lo que pasó con Jacob y Esaú. Se peleaban. Yo quiero la bendición de mi papá, la primogenitura, la primera es la bendición que yo quiero. Y tenían una cantidad de conflictos porque sabían que la bendición de un padre era importantísima. ¿Cuántos saben eso? Y hoy en día se entiende, es más, desde el vientre de la madre, las palabras que se le dicen. ¿Cuántos tuvieron aquí sus bebés y le hablaban desde el vientre? ¿Lo tuvieron? ¿Qué le decían a usted?
Y se sabe que los niños han sentido desde el vientre de la madre rechazo. O sienten rechazo o sienten amor. Y que eso les afecta en un futuro, porque las palabras tienen un poder impresionante. Y hay toda una cantidad de estudios, tanto es que se han levantado dentro del humanismo algo que se llama la línea del positivismo. Y se enseña a la gente a dar palabras positivas a toda hora. Y se ha ido al extremo, al punto en que muchas personas creen que la respuesta de todo tiene que ver con las palabras positivas. Entonces han dicho cosas como estas: si usted quiere un carro, se llama la ley de la atracción, según ellos. Entonces usted dice: ven carro, manifiéstate carro, yo quiero un carro, me veo en un carro ya viene para mí, y viene esto, lo otro, y de repente si pasa a la avenida y lo coge un carro. Quiero un carro. Entonces dicen que si usted confiesa que quiere un carro, le va a venir un carro. Y si confiesa que quiere novia o novio, esposo o esposa, pues le va a venir. Es más, va a salir a la calle así. ¿Con quién anda? Con mi futuro príncipe azul, mi futura princesa, mi Barbie. Y entonces se cree que con solo confesar las cosas le van a venir las cosas por el poder de la atracción y el poder de las palabras. Pero esto tiene que ver con un extremo, porque en la realidad de las cosas no todas las palabras que usted y yo decimos tienen el poder suficiente para que sucedan las cosas. Porque sí es cierto que las palabras tienen un poder impresionante. Sí es cierto que las palabras atraen cosas. Sí es cierto que las palabras tienen capacidad de crear cosas. Pero también es cierto que tenemos muchas miles de palabras que decimos todos los días. Y no todo lo que decimos se está cumpliendo. ¿Cuántos están entendiendo eso? Imagínense que todo lo que usted diga se cumpla. Qué bruto soy. Qué tonto soy. Uy, usted sí no sirve para nada. Uy, usted es lo peor. Uy, es que yo, tierra, ábrete. ¿Cómo es? Tierra, que se abra la tierra y me trague. Y me vomite en Dubái. Si todo lo que yo dijera se cumpliera. Ahora, entramos en un problema a nivel del cristianismo, porque en el cristianismo se ha metido sutilmente humanismo y se ha metido positivismo, diciéndole a la gente que todo lo que usted diga tiene poder. Pero yo veo que hay un conflicto en esto, porque hay gente que declara sanidad y no se sana. Hay gente que declara bendición y no le vienen bendiciones. Hay gente que y aún se ha metido algunas cosas que sí tienen muchos argumentos, pero tenemos que revisarlo, la raíz de todo esto. Entonces dice: yo declaro, yo profetizo, ¿cuáles otros términos que se han usado hoy en día? Yo decreto, yo arrebato. Hay una canción que dice: yo arrebato mi familia, y arrebato a mis hijos, y arrebato esto, y arrebato. O sea, significa que el diablo los tiene y usted los quiere arrebatar. O sea, ya está declarando que el diablo los tiene. Porque los quiere. O sea, usted no está diciendo Dios los tiene, sino yo se los arrebato el diablo. Significa que ya está diciendo que el diablo los tiene. Pero yo entendí una cosa. Y es que en la vida práctica, todas las palabras que yo digo muchas veces no suceden. Y muchas veces no suceden porque no hay poder en las palabras que decimos por simplemente decirlas. No hay poder ni autoridad en las palabras que decimos simplemente por decirlas. Que yo entiendo que hay poder cuando uno dice las cosas, pero también entiendo que muchas de las palabras que usted y yo decimos no llegan a ningún lugar, es solamente aire que sale de nuestra boca y no más. Porque cuántas cosas que usted ha declarado o ha dicho o ha hablado le han salido, y cuántas cosas sí. Y usted puede decir: sí, una vez yo declaré que esa semana me iba a ir muy bien y me fue muy bien. Pero no siempre sucede lo mismo. Usted me dirá: ¿y por qué no sucede eso? Le voy a explicar. Y ahora viene Jesús, y Jesús es una persona que no habla mucho, pero que cuando habla, cada palabra que tiene, palabra que dice,
tiene una relevancia y tiene un poder impresionante. Y lo demuestra porque cuando está la tormenta, Jesús se levanta y es capaz de decirle a los vientos y a la tormenta, como cuando usted regaña a un perro. En el original, el lanzar una palabra, cuando Jesús lo hace por ejemplo con los endemoniados y les da una orden. En el original es como colocarle un bozal a un perro. Es como una representación cuando usted le dice silencio, cállate. Es una palabra que es como colocarle un bozal, como decirle tú no puedes hablar, tú no puedes ladrar, tú no puedes hacer eso. Y eso fue la misma autoridad que tiene un dueño con un animal. Es la misma autoridad que Jesús mostró cuando le dijo al viento y al mar, silencio, cállate, oiga. Y inmediatamente el viento al instante se calmó. Se calmó. Yo he visto y hemos tenido la experiencia de orar para que la lluvia se vaya y la lluvia se ha ido. He tenido muchas experiencias de orar por cosas sobrenaturales en los vientos y hemos visto también a muchos predicadores haciéndolo y a muchos hermanos haciéndolo. Y es impresionante cómo de manera milagrosa, de un momento a otro, en segundos, una lluvia se puede ir, un viento se puede detener, esto. Yo les contaba a ustedes, los hermanos de San Andrés, que cuando vienen amenazas de maremotos amenazas de estas tormentas fuertes que vienen de los huracanes, se colocan en la playa y empiezan a reprender. Y han visto muchas veces el fenómeno de cómo la tormenta viene con una cantidad de vientos y van llegando a San Andrés, y se empieza a reducir, se empieza a disminuir o cambian su rumbo y los vientos se van para otra parte. Y hay mucha gente que tiene que ver cosas que están tan bien marcadas en la creación de Dios que no hay otra explicación sino entender que es Dios el que está metiendo su mano ahí. ¿Cuántos están entendiendo hasta aquí esto? Pero Dios dio órdenes. Y cuando Dios da una palabra, se cumple. Compare la palabra que usted da con la palabra de Dios. ¿Por qué nuestras palabras no tienen el poder suficiente? Porque nuestras palabras no están llenos y no está llena de algo que usted y yo tenemos que tener para que nuestras palabras realmente tengan poder. Escuche esto. Nuestra palabra tiene que estar lleno de la palabra de Dios. De la abundancia del corazón habla la boca. Y si usted no tiene abundancia de palabra, pues no va a decir otra cosa sino emociones, frustraciones, tristezas, deseos, ambiciones, pero no la palabra de Dios. Un cristiano tiene poder en lo que dice, no porque simplemente lo dice, sino que lo que dice tiene palabra. No mi palabra, sino la palabra de ¿quién? De Dios, hablada a través de mi boca. Eso es lo que tiene poder. Lo que tiene poder no es que yo me levante y yo diga, es que usted va a prosperar. Es que yo le diga, usted va a prosperar porque la palabra dice esto. Y porque dice esto y yo creo en esto, cuando lanzo una palabra se va a cumplir porque no es mi palabra, sino estoy hablando de la palabra de ¿quién? De Dios. Yo le digo una cosa, ¿cuántas cosas usted ha repetido que lo ha aprendido de otros? Se hablaba mucho de los miedos, por ejemplo, heredados. Que le dicen, uy, es que esta ciudad es peligrosa. ¿Cuántas veces lo han robado? No, nunca me han robado. ¿Y por qué lo dice? Es que lo escuché. O es que allá roban, es que esto y que lo otro. Y tengo una cantidad de reflejos en mi manera de hablar porque se lo escuché a alguien. Porque lo hablé de alguien. Porque alguien me lo dijo. Y porque de repente nosotros somos muy buenos siendo muy loros. Repitiendo lo que uno escucha por ahí. Y uno empieza a hablar y hablar y hablar y hablar. Y cosas de otros. Pero lo que yo tengo, le pregunto. Las palabras que usted dice. Las palabras que usted habla. Esas palabras que usted sale todos los días, ¿son sus palabras o son las palabras de Dios? Si yo no tengo la palabra de Dios metida en mi corazón, que llena mi alma y mi espíritu y mi ser, y no tengo lleno de la palabra de Dios, entonces de lo único que yo voy a hablar es de ¿qué? Cuando usted escucha a una persona, hoy en día se dice, lógicamente por sus frutos los conoceréis, dice palabra, y yo digo por sus Facebook los conoceréis, por sus WhatsApp los conoceréis, por sus redes sociales los conoceréis,
Porque lo único que hablan es de lo que sienten. Cuando usted escucha hablar a una persona 5 minutos, va a hablar de lo que abunda en su corazón. Si le gusta el fútbol, lo único, y van a decir hasta herejías y cosas blasfemias, creyendo que Millonarios es bueno, o cosas como esas. ¿Cómo alguien puede decir eso? Cuando sin fe es imposible agradar a Dios. Y hay que tener una fe santa. ¿Sí? Y hay gente que lo único que hoy en día, cuando uno escucha hablar a alguien, ¿de qué están hablando? Muchos, hoy de política. Hoy, novelas o política, y hay gente que habla y vio fulano, y vio sutano, y vio por acá, y lo único que habla es de la maldad, y lo único que habla es de la corrupción, y de lo único que habla es de las noticias, y lo único que habla es de las catástrofes, y de lo único que habla, y ya sabe, y mire lo que pasó, y si ya vio la noticia, y vio el corrupto y vio lo que hizo no José, y vio por acá, y vio la novela, y vio esto, y uno escucha hablar a alguien, y de lo único que habla es de lo que abunda dentro de sí. Entonces, ¿cómo las palabras van a tener poder si mis palabras no tienen un fundamento claro, fuerte? ¿Cuántos entienden esto? Se levanta una persona importante y algo que hace las personas importantes es que se le colocan mucha atención a las palabras que dicen. Más importante sea la persona, más relevantes son las palabras. Cuando uno escucha a un presidente diciendo alguna barrabasada, ¿lo ha escuchado? Pero ¿cómo se le ocurre a ese presidente? ¿Qué dice? No, y es que no hablemos de los de acá, hablemos de aquí, del vecino. Que me habló un pajarito y uno dice, pero ¿cómo es posible que alguien con tan importancia, y perdónenme, pero cuando por ejemplo Tron habló de una cantidad de cosas que con la importancia al ser uno de los presidentes más importantes del mundo, cuando le dijeron sobre todo lo que la pandemia, y de repente dijeron que es bueno lo del cloro para limpiarse las manos, que impediría que la bacteria se muriera. Entonces miró a los científicos que estaban al lado y le decía, entonces hagamos una vacuna con cloro. Háganla. Entonces la gente dice, ¿cómo una persona tan importante en el asunto va a hablar una tontería como esa? Más importante sea la persona, son más fuertes y más importantes las palabras, pesan más. Tiene mayor influencia, pero tiene mayor poder esas palabras. Una palabra de una persona como un presidente puede inmediatamente desatar una guerra. Dígame si no es así. Entonces tiene que empezar a retractarse y hacer cartas y documentar y comunicados que esas palabras fue sin querer queriendo. Como el chavo. Es que no me tienen paciencia. Sí, y entonces esa situación es complicada. Ahora yo le pregunto una cosa: ¿usted es importante o no es importante? No, pocos lo saben. ¿Usted es importante o no es importante? ¿Cuánto vale usted? ¿Cuánto? ¿Pero por qué vale usted? ¿Por los títulos que tiene? ¿Por el dinero que tiene? El apóstol Pablo explica esto desde este punto de vista. Él dice, mira, yo fui una persona que fui criado, parafraseando Filipenses, criado con maestros como Gamaliel. Judío de nacimiento, pero también con ciudadanía romana. En otras palabras, como un Colombo norteamericano. Algo así. Tengo influencia en toda parte. Me he preparado, soy fariseo, conozco las leyes, conozco todo esto. Y Pablo dijo, todo lo tengo por basura. Eso no me es lo importante que yo tengo. Lo importante que yo tengo es que tengo la meta del llamado, el supremo llamamiento de Cristo en mi vida. Eso es lo que vale en mí, no mis títulos, no mis logros personales, sino el Cristo que está en mí es lo que me da valor. ¿Quién entiende esa parte?
Llega el hombre más rico de este mundo con su helicóptero privado, se sienta al lado de una viejita que no tiene ni un centavo en el bolsillo. Se sientan los dos ahí. Pero el hombre más rico del mundo no tiene ni un centavo en el bolsillo. Pero la viejita, perdón, el hombre más rico del mundo no tiene a Cristo en su vida. Pero la viejita sí tiene a Cristo en su vida. ¿Quién es mayor? Cuando lleguen al cielo, ahí donde vamos a ver la situación. Al hombre más rico, los más ricos vengan por acá, por favor. Los más profesionales vengan por acá. Los que más tienen influencia política y poder vengan por acá. Porque se les tiene un asiento especial para ellos. ¿Será que es así? Pero si alguien aquí no tenga nada aquí, y no tenga una apariencia, y no tenga la ropa, ni tenga el celular, ni tenga los vehículos, no tenga nada, pero tiene a Cristo en su corazón, lo tiene. Y si hoy usted tiene algunos títulos y algunas cosas, qué bueno, pero no puede sentir que eso es lo que le da valor. Cuando venimos a Cristo, todo eso muere. Y lo que nos da valor. Por eso usted y yo, ¿cuántos son familia de Cristo? No nos podemos sentir mayor que otra persona. Somos la familia, lavados con la sangre de Cristo. ¿Cuántos entienden ese principio? Si somos importantes, nuestras palabras tienen que ser importantes. Pero tienen que ser importantes bajo la identidad que yo tengo en Cristo. Bajo lo que está dentro de mi alma, dentro de mi corazón, dentro de mi ser. Lo que llena mi mente y lo que llena mi corazón. Que cuando hablo mi boca debe salir palabra. ¿La palabra de quién? De mi papá, de mi Dios, de mi Señor. Es lo que debe salir de mi boca. Cuando Dios llamó a un profeta como Jeremías, ¿cuántos recuerdan la historia? No, perdón, como Isaías. Cuando Dios llamó a Isaías, él tuvo una batalla porque él al inicio no quería, él era copero el rey era el primo Usías, y entonces Isaías, en el capítulo 6 de Isaías, se muestra que después de la muerte del rey Usías, llega el profeta Isaías, va al templo y ve a Dios de una manera impresionante. Él ve que cubren todo, las faldas del vestido de Dios, que eso tiene que ver mucho especialmente con la forma en cómo se veían los reyes en esa época. Más grandes fueran los vestidos de los reyes, más grande era el reinado que tenía. Entonces dice que cuando Isaías vio a Dios, vio que sus faldas cubrían todo el templo. Imagínense, está hablando él. Y él reconoce que es Dios. Entonces hay unos serafines con 6 alas que vieron, y unos querubines que vieron a Isaías, y Isaías reconoce su pecado y dice: ¡oh! ¿Cómo yo puedo ver a un Dios tan santo, tan grande, si yo soy un hombre que habito en medio de un pueblo de labios inmundos, y que yo también tengo labios inmundos? Y de repente llega un ángel y agarra un carbón encendido y ve a la boca de Isaías y le quema la boca. Si tu problema son tus labios, entonces te los voy a quemar. Y este quemar significa te los voy a purificar. Te los voy a purificar. Y creo que todos nosotros necesitamos pasar por un proceso de purificar nuestras palabras. ¿Quién entiende esto? De purificar. Porque usted y yo tenemos que entender de que no somos cualquier persona. No lo somos. Fuimos lavados con la sangre de Cristo. ¿Cuántos lo creen así? Si somos lavados con la sangre de Cristo, el Señor nos perdonó los pecados. Somos hijos de Dios. Nuestras palabras son las palabras de príncipes. De gente con autoridad sobre esta tierra. De gente con poder de esta tierra. Hace un tiempo acá hemos sido algunos pastores en Bogotá, recibidos muy bien en el Senado de la República y en el Consejo de Bogotá. A través de la senadora Cristiana hizo todo un proceso para que fuéramos y entráramos, y también el concejal. Y algo que me gusta de los dos que lo identifican, cuando invitaba a algunos pastores, presidentes de asociaciones y de influencia en Bogotá, dijo esto: aquí están la autoridad espiritual de Bogotá. Y nos miró a nosotros. Y claro, ellos son autoridad gubernamental, pero nosotros somos autoridad espiritual. ¿Sabe qué dijo? Hay un pastor muy en Cúcuta que se llama Satirio Santos.
Satirio Santos es brasilero, de Asamblea de Dios, llega a Cúcuta sin nada y después de muchos años tiene una iglesia muy relevante y muy importante. Pero Satirio Santos cree contundentemente que él es el pastor de Cúcuta. Él no es el pastor de una iglesia, él es el pastor de la ciudad. Y me gusta mucho eso. Y él dice, yo soy más importante que el alcalde. Y él dice así. Y es un anciano. Yo soy más importante que el alcalde. Es más, tiene un problema porque él dice, ¿cómo es posible que un panadero se levante a las 4 de la mañana a preparar pan y yo me esté levantando más tarde? No es posible. Si yo soy el alcalde de la ciudad y se levanta a las 3 a orar. Y él dice, y fue tan importante que todos los alcaldes que pasan por Cúcuta tienen que ver con Satirio, y el gobierno de Santos lo condecoró a él como una de las influencias más importantes entre Cúcuta y Venezuela y los logros que ha hecho para el beneficio de la ciudad como tal. Y él dice, los alcaldes tienen que venirme a pedir consejo a mí, porque yo soy el pastor, la autoridad espiritual. Y no habla de arrogancia ni de orgullo, sino es que él entiende la autoridad que tiene como hijo de Dios. ¿Quién entiende esta palabra? Entonces, si usted y yo no le damos importancia a lo que hizo Cristo en nosotros, entonces creemos que nuestras palabras se las lleva el viento y que nosotros tenemos y que podemos decir cualquier cosa. No sé si usted fue criado en un hogar donde cada vez que hablaba lo callaban. Y le decían, cállese, no interrumpa, chito. Vaya. Cállese, Toribio, le decían, cállese. No diga nada. Hoy en día los niños van criándose y el niño interrumpe al papá y a la mamá y a los adultos. Y ¿qué dijo mi hijito? Ay, sí. Y el niño va entendiendo que tiene. Cuando uno es adolescente, niño, y a uno lo callaban siempre, pero cuando uno va creciendo y va dando ciertas palabras, le están colocando atención a uno y uno empieza, no sé si ustedes se recuerdan ese proceso en que ya sus palabras tenían cierto valor hacia la gente que está a su alrededor. Y usted decía, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, yo pienso lo otro, y le colocaban atención. Y usted decía, oh, me están colocando atención. Porque usted va creciendo como persona y usted va entendiendo que sus palabras tienen cierto valor. Y yo quiero que lo entendamos, que cuando somos cristianos, nuestras palabras tienen valor. ¿Cuántos lo creen así? Pero tienen valor si le damos la importancia a esto. Y tienen valor, entonces, número uno, quiero que lo entienda contundentemente en su corazón, que sus palabras no pueden ser cualquier tipo de palabras. No se permita que sus palabras sean carnales, que sus palabras sean muy emocionales, que sus palabras sean sin fundamento bíblico. No, porque sus palabras tienen poder. Le voy a explicar a esto. No sé si alguien lo entiende, pero se lo voy a explicar y ojalá que el Espíritu Santo le revele esto. La voz de Dios en la tierra es a través de sus hijos. Y cuando alguien se levanta y predica o dice algo, lo que está hablando es Dios a través de mi boca y de la boca de cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen así? Entonces yo tengo mucha importancia en lo que digo. Yo debo creer. Por eso, como dice la palabra y lo aconseja en Efesios, que quítese toda gritería y toda maledicencia, toda gente que maldice y toda malicia, y quítese en nuestra boca toda conducta que no debe decir. Es más, nuestras palabras sean juzgadas por el Señor, toda tronería que no conviene. Porque la conducta de un cristiano es que las palabras tienen que cuidarse. Y está bien cuando estamos en un aspecto de recoche, molestamos, está bien. Está bien cuando decimos cosas por decirlas porque estamos molestando. Pero llega un momento en que usted en su vida diaria tiene que colocarle mucha atención a la importancia de sus palabras. Es como usted se dirige a su esposo y su esposa, tiene que tener mucho cuidado. Porque no habla cualquiera, habla a alguien que tiene autoridad en lo que dice. En cómo usted habla con sus hijos. En cómo usted se habla con sus empleados, los que tienen empleados. En cómo usted habla con su jefe, los que tienen jefe. En cómo usted habla con sus vecinos. En cómo usted, qué es lo que publica en redes sociales. Qué es lo que usted habla a través de los medios de comunicación. Qué es lo que usted dice. No puede decir cualquier tontería. Porque hay poder en sus palabras, porque hay una autoridad en sus palabras, porque usted tiene que darle valor a que no le está diciendo cualquiera, lo dice y lo está hablando un hijo de Dios. ¿Quién entiende eso? Por eso calladitos, a veces más bonitos nos vemos. Los que hablan mucho, ¿cuántos hablan mucho aquí? Pues agarre la lengua y córtesela. Porque tenemos que empezar a tener mayor control en las palabras. El problema que hay, aquí quiero llegar,
Es que nuestras palabras a veces son simplemente viento, porque no entendemos que tenemos autoridad en esto. Pero también es porque no tenemos palabra de Dios en lo que decimos. Y si no hay palabra de Dios en lo que decimos, nos levantamos y le decimos al viento, cállate. Y más es la tormenta fuerte. Usted agarra al perro rabioso, ¡chito! Y más se le lanza. Hay gente que tiene la autoridad que no espanta ni una mosca en la casa. Y ni la mosca se le va. Ni los perros le obedecen. Ni nadie le coloca atención. No hay autoridad en lo que dice. Cuando nuestro espíritu está lleno de palabra de Dios, eso tiene un poder tan tremendo, porque usted puede estar en una crisis económica tremenda. Y en vez de quejarse, todo está mal en mi vida, entonces usted se levanta y usted dice, no habla cualquiera, Jehová es mi pastor y nada me falta. Yo confieso que va a venir plata y riqueza. Plata, ven, plata, ven, plata. Ay, no. Positivismo, confesión tonta. Si quiere, hágalo, levántese en la mañana. Plata, ven, plata, ven, plata, ven, plata, ven, plata. Y no vaya a trabajar, ni vaya a producir. Pero usted se levanta y usted dice, hoy estoy pasando un momento económico complicado, pero Jehová es mi pastor y nada me falta. Usted dijo una palabra que va a hacer que el viento se detenga. Una palabra que va a hacer que la ruina se vaya. Una palabra que va a hacer que las cosas salgan corriendo, que te están trayendo mal, porque hay una palabra que no es tu palabra, sino es la palabra de Dios. Tu boca. ¿Tienen esto? Me siento solo. Usted dice, me siento solo. Yo que voy a confesar que me siento solo. Tengo que levantarme y decir, Dios está conmigo. Porque la palabra dice esto. Si el Señor prometió que iba a estar todos los días conmigo hasta el fin del mundo. Me siento desprotegido. Yo digo lo que dice Romanos. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Si estoy pasando por un camino complicado, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El soltero puede decir, a mi lado caerán 1000 y 10,000, pero a mí no va a llegar. No diga eso, por favor. Pero lo que usted confiesa, si es la palabra de Dios y usted cree que no lo está diciendo cualquiera, que no es repetirlos, que no es hablarlos por hablarlos, sino es esto. No sé si alguien entiende de leyes aquí. ¿Cuántos entienden un poquito de leyes aquí? Es una cuestión muy mínima, muy sencilla, muy sencilla. Si usted llega y usted está en su automóvil o en su moto, y aquí hay pico y placa los días de 6, 7, 8, 9 y 0. Los días pares no pueden salir. Y 1, 2, 3, 4 y 5 creo. Los días impares sí pueden salir. Su placa termina en número impar o número el 7. Y el día par, creo que puede salir el día par, ¿cierto que sí? Y usted sale y el policía le dice, qué pena, pero usted no puede salir. ¿Y usted qué dice? O sea, el policía dice, pero usted sabe que puede salir, porque la ley dice que usted puede salir ese día. Y le para el policía de tránsito y le dice, no, le voy a colocar una multa, porque usted no debe salir. ¿Usted qué hace? ¿Cuál es la autoridad suya? ¿La qué? La norma. El artículo tal dice que los días tales sí puedo salir, entonces usted no me puede colocar una multa. Y el que desconozca la norma no tiene cómo defenderse. ¿Cómo se defiende usted frente a la ruina? ¿Cómo se defiende usted frente a la enfermedad?
¿Cómo se defiende usted frente al dolor, frente a la desesperación, frente a las malas decisiones que tomamos? ¿Cómo se defiende usted frente a todo lo que está viviendo? ¿Cuál es su defensa? ¿Cuál es la palabra que sale? Si no tiene palabra, va a inventar cosas. Ayúdame, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Dónde dice en la Biblia? ¿Ah? ¿Quién entiende esta parte? ¿Sí? Porque no tenemos palabra. Y el que no tiene palabra no crece. El que no tiene palabra no avanza. El que no tiene palabra tiene viento nomás y emociones. Que Dios me va a prosperar. ¿Y por qué Dios te va a prosperar? ¿Dónde lo dice? No, yo sé que Dios va a guardar mis hijos. ¿Dónde lo dice que Dios va a guardar tus hijos? ¿Cuál es la palabra que tienes para que tú puedas estar seguro que Dios va a guardar tus hijos? Es más, le enseño. Si viene una palabra profética, aquí se levanta alguien y dice, así dice el Señor y voy a hacer esto. Usted lo escucha, pero usted dice, espérate, ¿me está diciendo palabra? Si no me está hablando de palabra, si lo que me está diciendo no tiene un sustento bíblico, no lo recibo. Porque me tiene que decir, me tiene que dar un sustento, me tiene que dar una base. ¿Cuántos me están entendiendo? Me tienen que dar una base. Si no hay una base, no hay. El diablo se levanta y cuando se levanta el diablo te va a querer decir algo. ¿Cómo Jesús vence a Satanás? ¿Cuál fue la palabra que Jesús le dijo a Satanás en el desierto? 3 veces le dice, escrito está, escrito está, escrito está. ¿Quién hoy es capaz de enfrentar sus batallas con un escrito está? Si usted no tiene ese escrito está en su corazón, que lo habla constantemente en su boca, no tenemos nada. Por eso no ganamos y por eso reprendemos al mar y no pasa nada. El escrito debe estar llenando nuestra vida. Este mes que es el mes de la Biblia, el mes de la palabra, lo que vamos a entrar es en una disciplina de estudiar la palabra como nunca antes. No sé si usted conoce la ventaja que tiene estar en Lluvias de Bendición. Lluvias de Bendición es ¿qué? Diga conmigo, es mi lugar. Lluvias de Bendición, ¿qué es? ¿Cuántos lo creen? Usted sabe que ese eslogan, Lluvias de Bendición es. ¿Por qué? Porque Lluvias de Bendición va a tener y va a encontrar muchas cosas que son importantes dentro de lo que Dios te estableció. Y Lluvias de Bendición tiene una ventaja porque nosotros tenemos una universidad cristiana. Se llama Range University. Lluvias, Universidad de Lluvias. Y hay algo que es lindo porque motivamos a que estudien. Y varios están estudiando con nosotros y han estudiado con nosotros. Y hemos graduado a algunos y algunos de... Y yo hoy los exhorto para que empiecen a estudiar, porque tiene que tener palabra. Y buena, porque hay que saber interpretar la palabra. Porque hay que revisarla de quién lo dijo, por quién lo dijo y para quién lo dijo y hacer todo un estudio de eso. Eso no es simplemente por repetir versos bíblicos, es entender por qué lo dice. Y más conozca palabra, más autoridad va a tener sus palabras, porque va a estar lleno de eso. Está bien sustentado. Entonces aquí alguien comienza a estudiar discipulado, que es palabra. Y empieza a estudiar diaconado, que es palabra. Y hay una escuela de liderazgo que es palabra. Y usted entra a estudiar teología con nosotros y es palabra. Y queremos que estudie palabra y que tenga palabra, porque si no tiene palabra, yo felicito a los que escriben. Hágalo, por favor, hágalo. Porque escribir se aprende 2 veces. Es más rápido aprender. Los que lo pueden hacer porque por lo menos tienen apuntes. Si lo hacen de manera digital o física, pero hágalo, ahí escriban. Apunte, grábese. Yo en mi celular tengo blog de notas y yo todo el tiempo estoy escribiendo lo que el Señor me está hablando. Siento una palabra, siento una y escribo. Porque si no escribo, ¿qué pasa si no escribo? Y más si llegan ustedes a mi edad, se va olvidando. Porque cuando uno llega viejo, le pasan 3 cosas. Lo primero es que a uno se le olvida todo. Y lo segundo, se me olvidó. No, pero uno empieza, porque uno no tiene un trabajo de trabajar con la memoria. Y tiene que uno memorizar y memorizar y memorizar. Memorice palabra. Memorice Biblia.
Memorice versos que va a ser tu defensa. Tu escrito está. Tu escrito está. Entonces ahí usted puede confesar y lanzar palabra, pero no su palabra, no sus emociones, sino la palabra de Dios hablada a través de usted. ¿Cuántos tienen Biblia? ¿Cuántos tienen Biblia de estudio? Tenga Biblia de estudio. Si no tiene una Biblia bonita, cómprese una buena Biblia. Cómprese unos colores para subrayar la Biblia. Y resaltadores. Y cada verso bíblico que usted lo resalta un poquito. Lo raya, le puede colocar noticas, lo que quiera. Sé que hay unos en la era digital que ya todo es digital, pero ojalá le tengan notas apuntadas. Hay una buena aplicación que se llama YouVersion en la Play YouVersion, ¿sí? Usted puede encontrar ahí y puede descargar todas las versiones en español que hay y puede hacer comparaciones de un verso bíblico con las diferentes versiones y es impresionante, es gratuita. Eso es gratuita y ahí le colocan devocionales todos los días descargue eso. Hay Biblias para computador muy buenas, descárguenlas a los que les gusta la parte digital, los que todavía no se han acostumbrado a eso y tienen la gran ventaja de lo de papel y de pasar hojas, mejor aún, porque más fácil le va a grabar. Pero estudie palabra. Un cristiano todos los días debe hacer dos cosas. ¿Qué debe hacer un cristiano todos los días? Orar y estudiar la palabra. Usted tiene prohibido leer la Biblia. No la lea, estúdiela. Porque la palabra dice escudriñar las escrituras, no leer las escrituras. Porque hay gente que lee la Biblia como leer un periódico. ¿Cuántos han leído periódicos aquí? Usted lee un periódico para tener una información, no para aprender una información. Si usted lee un periódico, ay, que mire que mataba, ay, es terrible, no más. No le está aprendiendo, no está captando, no está haciendo interpretación. Pero cuando usted estudia la Biblia, la está estudiando, está profundizando, está aprendiendo. Termino con esto. ¿Cuál fue el último verso bíblico que usted aprendió estos días? Alguien que me lo diga. ¿Qué verso bíblico usted tiene en su corazón que el Señor le habló estos días y que se lo aprendió? Mi hermano Juan. ¿Cuál? Lámpara. ¿Se la aprendió hace poquito? ¿O ya es hace rato? Creo que hace rato. Me parece que hace rato. Sí, usted mi hermano. ¿Qué dice? Si usted me lo mostró hace poquito, esa fue la que le llegó hace días. Y me gusta eso. ¿Quién más aprendió un verso bíblico hace poco? ¿Que le impactó? ¿Que le gustó? ¿Que lo aprendió? Porque muchos sí, aquí hay algunos viejos en el Evangelio que yo le puedo preguntar versos bíblicos y usted me los va a decir que los aprendió hace 10 años o 20 años o hace muchos años, pero no lo sabe ahora. ¿Ve la angustia que hay ahorita? De verdad que espiritualmente hay una angustia y muchas de las batallas las estamos perdiendo porque no tenemos palabra, porque no podemos defendernos. Porque si le llega una secta a usted, o le llega a usted una doctrina equivocada, ¿cómo me defiendo? Pastor, ¿qué hago? Y tranquilo, pues ahí estamos nosotros. Sí, conocí la verdad. Que hay que orarle fuerte al Espíritu Santo. ¿Quién entiende esto? O sea, la palabra es fundamental, pero no depende. Mire, y termino con esto. Si usted aprende Biblia cada vez que viene a culto, es muy poquito. Un servicio de 2 horas por semana, donde 1 hora se le dedica a la palabra, y yo predico menos de 1 hora, y los martes también es poquito. Nadie sobrevive con tan poquito alimento espiritual. Aliméntese usted con un pedacito de pollo y con otro pedacito de carne cada 8 días. A ver, ¿cómo le va? ¿Estaría usted? Sí. Y por eso hay gente espiritualmente que si sacáramos aquí una radiografía, hubiera un peso espiritual aquí.
estuviéramos reacabados, porque no tenemos palabra. Porque no solo de pan, sino de qué? De toda palabra. ¿Usted de qué vive? Si usted viene a la iglesia a cantar, no es el objetivo. Cante y adore al Señor porque aprovechamos el estar en comunión. Aprovechamos estar en familia. Pero usted no viene a cantar, no es lo principal del culto. Yo no creo en las congregaciones que se dedican 1 hora y media a la alabanza y media hora a la predicación. No quiero una congregación donde nos dediquemos una cantidad de tiempo a cantar y a cantar todos nos disponemos, pero a la palabra nos dormimos. No es correcto. No es correcto tener una cantidad de tiempo adorando a Dios sin palabra. Tiene que haber palabra. Y usted tiene que experimentar que si llega a diciembre aprendió mucho más de Dios a través de la palabra.